ahora vamos a ver precisamente estas ideas que están asociadas y que por mucho tiempo de pronto han estado asociadas al currículo, y he tomado 3 definiciones. La primera dice: algunas de las ideas más comunes que se tienen sobre el currículo se mencionan a continuación, según postes. Cada una de ellos tiene diferentes consecuencias en términos de responsabilidad de los entes que participan en ese currículo. Entonces, por ejemplo, para muchos o para algunos, el currículo está medido o tiene que ver con alcance y secuencia, es decir, el alcance de unos contenidos y la secuencia que se le da a esos contenidos. Considera al currículo como un conjunto de resultados esperados, ¿sí? Otros dicen: no, el programa es el programa de estudios, que el programa de estudios de pronto es algo que un término más familiar al colegio, que incluye ¿qué? Pues la justificación, unos objetivos, incluye unas tareas asignadas, unos recursos, unas temáticas, unas actividades que hay que realizar y unas estrategias de evaluación. Eso es como, siento que de los elementos más comunes que se tienen en los programas de estudio. Pero ¿será que es solo eso? Entonces hay otros que dicen: no, yo asocio el currículo con un esquema de contenidos, ¿sí? Pero de pronto también es demasiado básico. Hay otros dicen: no, es que son los estándares, que nosotros para las lenguas tenemos estándares también, pero los estándares, si recordamos, tratan de ser generales pues para todos los estudiantes, ¿no? Y no miran la especificidad. Entonces, siento que también está dejando de tu lado otros componentes importantes. Otros dicen: nuestro currículo está con base en el libro, en el texto, ¿cierto? Entonces, pues claro, los textos de ahora nosotros sabemos que tienen muchos recursos, o sea, tienen recursos en línea, tienen la evaluación también, tienen libros de práctica, y vienen estructurados de una forma que le dan en realidad al docente muchas herramientas, ¿cierto? Pero ¿será que hacíamos si no hay libro? Como por ejemplo en el colegio, que hay un libro, pero no sé si ¿en qué porcentaje tendría los estudiantes el texto? Entonces, de todas formas es alto, porque hay otras instituciones que no pueden pedir un libro, o que los estudiantes no tienen cómo adquirirlo. Exacto. Entonces, pero tampoco nos podemos basar en que solo el libro, el texto es nuestro currículum, ¿verdad? Hay otros que dicen: no, el currículo es la ruta de estudio, ¿cierto? Entonces, ¿qué ruta, qué materias van una primero que la otra, o cuál es necesario o requisito para la otra, en fin? Y otros, como los más novedosos y los más progresistas, dicen: no, es que el currículo tiene que ver con todas las experiencias planeadas para los estudiantes, todas, lo curricular, lo extracurricular, en fin. Entonces aquí hay una mirada pues siempre grande de lo que es el currículo para algunas personas. Luego hay otros que dicen, como Villamil: el currículo se entiende como el conjunto de materias o disciplinas que un estudiante ha de cursar para obtener el correspondiente diploma o acreditación. Entonces ese pedacito es como esa otra mirada de que para muchos, no solo en el colegio, pero en la universidad también es un requisito. Lo que estoy aprendiendo es un requisito porque necesito graduarme, necesito un diploma, necesito una certificación. Que ojalá no sea, que esa discusión también la teníamos, que ojalá no sea para la certificación de unos créditos, sino que es qué competencias queremos desarrollar en los estudiantes, ¿verdad? El currículo es un plan o programa de estudios que, sobre la base de unos fundamentos, organiza objetivos, contenidos, actividades de enseñanza, aprendizaje de una forma secuencial y coordinada. Entonces ahí abarca uno de los anteriores, pero es un poquito más integral este concepto, ¿no? Funciona como un plan de trabajo que le permite a un sistema o a una institución educativa, al docente, organizar el proceso de enseñanza de modo sistemático y estratégico. Entonces hay otros aspectos ahí que se tienen en cuenta, ¿no? Y finalmente, para Savanza, dice: un currículo es un proyecto formativo integrado que posee suficiente justificación doctrinal, no solamente doctrinal, sino también una parte social, una parte científica.
Dentro de eso, ¿les parece que hace falta alguna otra concepción de currículo que de pronto tengamos, o alguno de esos elementos que serían importantes para considerar el currículo? Pues que quiere un poco más de currículo, no es un plan de estudios, muchas cosas no había sido un plan de estudios, como organizamos estos contenidos de tal manera que todo lo cambie. Entonces queda uno como con la duda de si eso no es, de cómo se debe ver el currículo, si debe ser algo así el plan si es de algo estudios es un elemento del currículo, porque el currículo es la institución toda como marcha frente a algo, cómo se organiza toda para satisfacer tal meta. Obvio que no, toda. Entonces yo decido inclusive que hay jefes de área que hacen tal cosa, todo eso es un currículo. El plan de estudios es uno de los elementos y apunta a la parte académica, pero tampoco el plan de estudios, como dice ahí, puede ser solamente académico, sino tiene que ver lo social, lo científico. Ser integral. Exactamente, el currículo lo hacen todos, hasta las personas que nos colaboran abriéndonos la puerta, cerrándonos la puerta, deberían estar inmersas en la dinámica de la institución. Entonces, insisto, si no nos abren la puerta a tiempo, no nos empiezan las clases, no puedo desarrollar la propuesta de toda esta institución. Sí. Y todos en ese currículo tendrían que estar apuntándole a lo mismo. Entonces, si la media fortalecida se ha visto tristemente como algo del área de inglés, no toda el área de inglés y de tales profesoras, no hay currículo institucional al respecto, porque si lo hubiera desde ciclo cuarto, por ejemplo, tendríamos que estar formando en la conciencia de llegar a eso. Desde el ciclo 1, cuando están las aulas bilingües, por ejemplo, tendríamos que no pensar que fuera una aula bilingüe optativa si quieres tomarla o no. Si este colegio en su currículo está mirando tal cosa, tendría que desde ciclo 1 haber un aporte al ciclo 5, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de esa transformación curricular, y como la he visto desde los lineamientos que propone la Secretaría, es eso, es lograr una mirada común al respecto, y ellos, más que pensar en los contenidos, están pensando en hacer una institución que le apunte a eso. Tal vez pues nosotros inicialmente estamos viendo ese plan de estudios para proyectarlo hacia la comunidad, ¿sí? Para que ellos vean cómo se pueden adherir a nosotros, sí, que también es un primer paso. Pero la transformación curricular no es algo que le competa a estas 6 profesoras. Solamente. Exactamente. Claro. Y a mí me causa curiosidad porque cuando los chicos llegan a la media, de los que vienen de décimo, llegan ahí como de sorpresa, como que, bueno, a usted le tocó la media, ya, empieza a asistir en la mañana del próximo año 2 días, y ellos son como, ¿qué es esto? Pero si el colegio realmente tuviera el enfoque desde preescolar, desde primaria, donde los chicos, donde ellos crecen con esa mentalidad, pilas muchachos, que el énfasis de este colegio es inglés, es inglés, es inglés, ustedes van a estar todo el tiempo en inglés y en décimo año se van a profundizar. Pero no, uno se siente como que ellos llegan ahí de sorpresa y todo. Sí. No más el sentir que es un punto aparte, que como a veces tú le pones una rueda suelta, hace que estemos mal y que no haya un currículo institucional al respecto. Entonces, eso es tuyo, eso es tuyo. Está mal, porque no es una comunidad que se proyecta en eso. Y la idea es que de todas formas el trabajo que nosotros vamos, porque esto sigue siendo una propuesta, de todas formas lo que estamos haciendo, este trabajo de esta semana, aunque va a ser lo más formal posible, que tenemos que hacer, que nos lleve a luego poder socializarlo en los consejos, con los padres, que logre que involucre el resto de la comunidad y eventualmente articularlo con la media regular, que se integre con eso. Yo sé que es un proceso, suena muy largo, pero si uno no hace un primer paso, pues nunca va a llegar allá. Precisamente tú decías hoy, ¿cuánto ya no se lleva un trabajo con la media? ¿Cierto? Cambios aquí, cambios allá, pero yo siento que por lo menos que ese trabajo, uno cree que no se ve, pero yo siento que sí se ve porque está funcionando. Que de pronto uno quisiera que tuviera más fuerza, de pronto sí, pero me parece que... Digamos, apoyando lo que tú dices, no solo lo que nosotros vemos, sino lo que los estudiantes dicen. Profe, en la media fortalecida se hacen una autoevaluación y dicen, yo he mejorado en esto, esto y esto y esto, ya le perdí el miedo a hablar en inglés, ya no
ya no busco siempre en el diccionario, sino ya tengo como unos conocimientos previos también, y entonces ellos ven que la media les está ayudando. No solo a nosotros, porque sabemos que estamos aportando a lo que pide y lo que exige el colegio y el distrito, pero no lo hacemos a muy poco solo porque exigen, sino porque los muchachos también lo quieren. Que hay otros que, bueno, van porque les toca, porque así es la realidad, ay, no, no más lugar, pero entonces ellos ya ven en la media que ya no es un toca, sino me gusta estar, estoy aprendiendo y quiero estar ahí. Entonces digamos que es también por las dos. Marcela dice que hay que crear espacios para socializar esto, pero yo pienso que eso va más allá. Yo pienso que lo que hablábamos la vez pasada, tenemos que definir el perfil de estudiante que quiere el colegio, el perfil de estudiante que esperan las universidades y el área de inglés. Si el énfasis es inglés, el área de inglés debería reunirse de preescolar a 11, y si no tiene el espacio de reunirse, al menos que todos estemos de acuerdo que si lo que queremos es que el chico salga entrenado o digamos capacitado para tal cosa, ¿qué va a hacer la maestra de preescolar, de primaria, de sexto, séptimo, de octavo? De manera que efectivamente sea como esa cadena cuyos eslabones van bien unidos, y no que cada cosa por su lado y después no hay unidad. Yo considero que en el colegio este año siguiente se va a dar un momento bien especial porque tenemos cambio de rector y esperemos que el que llegue convenciéndose de esto. Yo sí sentí mucho el cambio de rectoría porque Miguel, que fue con quien empezamos, él nos acompañaba a este tipo de reuniones, y eso se ve en algunos colegios que tienen media especializada. Está el rector, está el coordinador, hoy perfectamente podría estar aquí uno de ellos. Y eso hace que ellos se convenzan y el proceso se dé como se debe dar. Pero en este momento nosotros tenemos la crisis de que nuestra rectora de pronto no ha estado convencida nunca, porque nunca ha hecho presencia con nosotros en ningún sitio. Y el cambio de coordinadores, o sea, esa cosa de que no alcanzamos como a apropiarnos, Claro, y ya hay un cambio, entonces vuelve y empieza otra vez. Sí. Esperemos que se dé para el año entrante y que sea a largo plazo. Y esa fue una observación que hizo Claudia Villalobos el año pasado en el último consejo académico, que tú estabas presente. Ella dijo, es que en esto del currículo la cabeza tiene que tener claras las cosas para que pueda direccionar las otras partes del cuerpo, pero nuestra cabeza nos dé. Por eso yo pienso que ya esperemos que el año entrante se da cambio de rector. En todas partes donde Exacto, vamos, y ese día, tenemos- ese día que se iba a socializar de todo lo que hablamos en el año no estuvo Y tampoco. mira que eso nos afecta porque luego se van transcurriendo las clases, los profes adoptamos lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer, y se llega, no sé, una X o Y fecha y se encuentra y empiezan a abordar. Esto está mal, pero si nunca estuvieron a estar en un proceso con los profes. Estamos prestos para la crisis. Ahora, y la sí, construcción. pasan las reuniones. Ahora es que acá ha habido una excusa que le cae de perlas a mucho, y es excusa, realmente, que como sos de inglés y tú no sé inglés, yo no. Bueno, es la excusa. entonces que sea un requisito que el rector que llegue ahí tenga por lo menos gusto por el inglés. No, es que así no Yo yo estuve puedo en dar inversión, opinión. yo estuve en Sí. inversión cuando todavía no arrancaba esto, estuve en inversión y ahí iban los coordinadores, los rectores, el profesor de sociales, todo el mundo, porque es que esto es una institución. Eso es lo que sería el currículo, hacer una institución al respecto. Entonces, pues por un lado esperemos que la persona que llegue dispuesta, ¿cierto? Que nosotras tengamos la carrera lo suficientemente constituida Sí. para convencer a otros. Digo carreta en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí. Porque sabemos que de carreta no tiene nada, pero sí, como para poder convencer. Sí, es cierto. Pero bueno, algo positivo es que, por ejemplo, esta semana es un gran espacio que se Sí, tiene para sí, esta sí, construcción. sí, sí. Es una ganancia, entonces, bueno, al menos eso lo tenemos ganado. ¿Cuál es el currículo desde la Ah, yo te Universidad de quería La hacer una Salle? pregunta. ¿Tú nos vas a hacer esa Yo presentación? se les puedo enviar, Gracias. gracias. La Universidad de La Salle, en el marco del proyecto de la media fortalecida, asume el currículo como una construcción cultural para la formación. La concepción de la gestión curricular se entiende como un todo sistémico que inicia con una valoración crítica del contexto. Entonces ya empezamos a ver aquí elementos de la institución como tal, de nuestros estudiantes, de nuestros padres, etc.
Continúa con la determinación del horizonte formativo. Ahí era donde decíamos, bueno, para dónde queremos ir, qué estudiantes egresados queremos tener, cuál es el perfil del estudiante, del docente, etc. Precisa las estructuras conceptuales, secuenciales y evaluativas. Entonces ya ahí vamos a lo de los contenidos, a las secuencias, ¿sí? Pero no solamente eso, ¿no? Sino es integral. Y secuencias evaluativas que se privilegiarían y aborda el desarrollo del proceso desde la investigación a acción como medio de implementación, desarrollo y cualificación permanente del proceso. Esto último, ¿a qué se refiere? A que esto es desde la perspectiva de la universidad y el proyecto, ¿no? Que a través por ejemplo, de las caracterizaciones institucionales que se hacen, del acompañamiento en el aula, de todos los encuentros que tenemos semanales, de las reuniones no solo con directivos, con padres, con estudiantes, sino con el equipo, todo eso son los insumos que nosotros queremos tener en cuenta para implementar o para hacer una propuesta curricular. Y finalmente el último aspecto que toca ahí supone que los ejercicios de su diseño se dan a través de la construcción colectiva, como bien lo decía Mónica, que incluye a los diferentes estamentos institucionales, consensuada y reflexiva de las comunidades educativas, de tal manera que de manera intencional construyen rutas para la formación de personas. Entonces, fíjense que esta es obviamente ya una definición mucho más construida, más larga, que tiene en cuenta pues un número mayor de aspectos, pero también que es reflexiva y que de pronto, no sé si lo alcanzamos a evidenciar ahí, pero que no es estática, sino que se mueve, que tiene vida, es decir, no podemos, así se hubiera construido un microcurrículo de pronto hace 2 años, probablemente hoy lo estaríamos modificando, como por ejemplo la malla que hicimos, que tuvo algunos ajustes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidenciamos que en un momento fue importante para el equipo que estaba, porque siento que habíamos, si no estoy mal, hubo una encuesta donde se estaban mirando los intereses de los estudiantes y ellos mostraron su interés por esas por las artes, por el baile, por el teatro, en fin. Pero nosotros también, que ya tenemos una experiencia y que estamos activos en el ambiente laboral, sabemos que de pronto no es que eso no tenga valor, pero sabemos que hay otros elementos, por ejemplo, que sería bueno desarrollar, competencias que sería bueno desarrollar en la media para darles, precisamente para acercarlos mayor de forma más óptima a la universidad, ¿cierto? Entonces, bueno, en un momento se pensó en esas optativas. Hoy decimos, bueno, tal vez las optativas o algunas opciones se les podrían dar, pero a través de proyectos que también desarrollen la investigación. Entonces, no es del todo dejarlo de lado, sino más bien crear unos ajustes que nos permitan desarrollar las competencias a las que sí queremos llegar. Entonces, no sé si tengan alguna crítica, algo que decir con esa definición que tenemos ahí, desde la universidad. A mí me gusta porque está incluyendo de la evaluación, que no lo vi en lo anterior, pero ahí lo incluye. Y se ve el proceso, ¿no? Una caracterización del contexto, luego la planeación para dónde vamos y ya establecer cómo lo vamos a hacer. Claro que hay muchas cosas que aquí suenan como tan grandes, ¿no? Pero la idea es que lo aterricemos, o sea, yo no me voy a quedar en esto, sino que la idea es que lo aterrizamos a nuestra realidad, que ya la vamos a ver. Bien. Luego, incluí también algo de lo que dicen los lineamientos pedagógicos generales, que este es un documento que yo compartí contigo y es público, se lo puedo enviar si les parece, de la Secretaría de Educación, y se refieren al currículo en estos apartes. Dice, la educación media fortalecida se entiende como una oportunidad que para que las IED se resignifiquen como escenarios de formación, atendiendo a las necesidades e intereses de la comunidad educativa, reorientar el PEI, potenciar una cultura institucional que permita la formación integral de los estudiantes. Y sí, es lo que dice de una cultura institucional que la promueva.
Exacto, porque nosotros como seres pues, individuales en mi aula, yo puedo hacer cambios y generar cosas, ¿cierto? Pero si eso no trasciende, pues se va a quedar en el aula, ¿verdad? Entonces, claro, esa es una apuesta también nuestra que debemos hacer para nosotros. Esta es nuestra propuesta, pero necesitamos que se convierta en algo que todo el colegio se convenza del proyecto, ¿cierto? Y se empodere y crea en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces sí, eso es muy cierto, esa cultura institucional es muy importante. Además menciona que la transformación curricular, que las IES acordarán y desarrollarán un plan de trabajo con los docentes y directivos de cada uno de los colegios asignados y para generar espacios como este que tenemos esta semana, de encuentro con pares académicos, donde en el marco del PEI se revisen y ajusten los documentos de referencia institucional, por eso también vamos a tocar lo del CIE, donde se gestionen procesos de diagnóstico y de caracterización. El año pasado se realizó uno, este año se realizó la actualización de la caracterización. Se acuerda el ajuste a los planes de estudio, se proyecta el trabajo de cualificación docente, que eso ya lo tocaremos también más adelante, aunque en el marco del proyecto pues ya se evidenció un trabajo en cuanto a lo disciplinar que lo vieron las profes en junio. Inclusive la rectora y la coordinadora también hicieron parte de uno de los cursos en gestión escolar, y no sé si algún otro docente, creo que no, las dos únicamente. Hubo instituciones que inclusive otros docentes también fueron partícipes de esta cualificación nacional. Y la exploración vocacional profesional de los estudiantes, también este es un trabajo que ya se realizó con los orientadores. Ellos ya tienen las pruebas, los resultados de esas pruebas, y la idea es que ellos estén organizando alguna sesión de socialización con los estudiantes, porque pues arrojan información muy importante, entre otros asuntos relacionados con la transformación curricular. Eso como desde la SED. Ahora, no sé si de pronto conozcan alguna clase de currículum. ¿Qué clases de currículos existen? ¿O creen que solo hay uno? Pues aparte de las ideas que ya habíamos asociado, ¿no? Hay unos currículos conocidos por muchos y otros que todos los practicamos, pero no sabemos. Están ahí como de que nadie lo sabe. Ahí tendríamos que mirar lo que decía Mónica, ¿no? El currículo es todo. Aquí estaríamos hablando de plan de estudio. Pero existe el currículo oculto, por ejemplo. Sí. Entonces, puede haber una institución, y bueno, y todos la apuntamos a lo mismo en la institución, pero yo lo hago vivo en mi clase de una manera diferente a la tuya, diferente a la tuya. Entonces, es lo que hace, esa es la clase de la profe Daisy, esa es la clase de la profe Ginette, porque tenemos como visión institucional el aprendizaje de la segunda lengua, particular la educación superior, etcétera, pero tú lo haces de una manera, tú lo haces de otra, y las dos son profesoras de literatura, por ejemplo. Y yo iba a decir que también el plan de estudios también depende del enfoque metodológico, ¿no? De qué vamos a usar. Entonces hay colegios donde se usa EPC, hay colegios donde se usa constructivismo, por proyectos, por tareas, trabajo por proyectos, por resolución de problemas. Bueno, entonces yo he encontrado 5 clases de currículo que irían así. Un currículo oficial, que es el descrito en los documentos oficiales, los documentos institucionales, que incluye un plan de estudio, unas guías curriculares, probablemente unas rúbricas, también el currículo nacional, ¿no? Los estándares, los lineamientos, ¿sí? Unos objetivos, en fin. ¿Cuál es el propósito? Pues es proporcionar a los docentes con una base para planear las lecciones, para evaluar a los estudiantes, etc. Ese, digamos que lo tienen todas las instituciones, ¿no? El currículo oficial. Luego viene un currículo operativo, que se refiere a cómo se materializan las prácticas y los exámenes, por ejemplo, en enseñanzas reales. Es decir, es lo que realmente se enseña. Porque el currículo me puede decir que debo ver 10 unidades de un texto, sí, fue que se organizó así. Pero en la realidad, pues llegamos a las unidades, no sé, cubrimos 8 unidades. O otra cosa,
dice que debo ver el tema de la familia, pero es que mis estudiantes ya están muy bien en ese tema, entonces probablemente no lo estoy viendo, sino que avanzo. Entonces lo que realmente estoy enseñando puede ser que no vaya alineado con lo oficial. O el caso opuesto, que uno cree que puede avanzar y mentiras que le toca empezar a retroceder porque le toca retomar porque hay muchos vacíos aún. Entonces le toca a uno como que, pero dejemos esto acá, retomemos. No me puedo ceñir a lo que está ahí porque no me alcanza a llegar allá. Entonces me toca devolverme y hacer que la cosa funcione desde otra perspectiva, pero retomando ciertas cositas para que cuando llegue a ese punto no esté tan atrasada. Claro. Que es lo que yo he sentido que, pues no acá, pero cuando yo entré en el distrito fue lo que yo sentí. Que eran como muy ambiciosas las expectativas y luego resultó que tocaba bajarse hasta el nivel de ellos y decir, no, arranquemos desde cero y esto de acá dejarlo por un ladito porque, como en el papel, porque no se puede llegar hasta allá. Exacto. Y eso le da razón a los ajustes que hay que estar haciendo permanentemente, porque es algo vivo. Exactamente. Entonces ese es el operativo, que todas somos, lo utilizamos. Hay un currículo oculto que Mónica nos mencionaba y se refiere a las normas o valores que no son abiertamente reconocidos. Es decir, que no están en el manual de convivencia, que no están en el PEI, que no están en el CIE. ¿Y esto a qué se refiere? Por ejemplo, a lo que tiene que ver con los temas de género, de raza, culturales inclusive. Por ejemplo, en el manual de convivencia, no sé, puede que mencione en general el respeto por la diferencia, por el otro, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando se trata el tema del homosexualismo, hay diferentes. Para la profe puede ser muy normal y no hay pero hay profes que de pronto tienen una visión diferente. Y ese currículo oculto lo vivimos todos, porque somos seres subjetivos, que de pronto para mí, no, ¿cómo es que vas a poner los pies sobre la mesa? Y hay otro profe que de pronto no le importa mucho, no le ve problema. Entonces hay cosas hay una formación que nosotros estamos también impartiendo en las aulas que va acorde con también nuestra personalidad y lo mencionábamos ahorita, ¿no? Unos son recuerdo un colega mío del Centro de Lenguas, él es un profe ya mayor, y él anda con su batica todo el tiempo y él tiene esa que era como una antenita. Él todavía la tiene, pero no para pegarle a los estudiantes, ¿no? Pero es que él se acostumbra así, él señala con su varita. Es una batuta. ¿Se llama batuta? Sí, no solamente para la música. Sí, señala y bueno. Y él no les permite el chicle en la clase, ni la gorra en la clase. Sí, y uno dice, bueno, pues para mí eso ya no es tan relevante, a mí me importa más lo que pase, qué tan participativos son, qué tan comprometidos con la clase, sí. Pero ese es un currículo oculto que se desarrolla, ¿sí? No solamente disciplinar en los temas de género, por ejemplo, también en los temas de clase, de raza, de autoridad, ¿sí? A eso pues es lo que... Y el currículo oculto es quizás el que más forma o deforma, porque digamos lo que tú comentaste de X persona incitando al estudiante a ir en contra de otro profesor, ese es un currículo oculto que tiene unas intenciones ocultas, exactamente, y que definitivamente mueven más. Es tan oculto que, como habla el profe, el chico lo está percibiendo y lo puede estar tomando como un ejemplo de vida, ¿sí? Entonces de allí que sea tan importante que cada uno se apropie de la responsabilidad social que tiene, no es el tema, o sea, puede que no hayan entendido el tema, pero lo que hablamos, el estudiante, nomás como me dirijo a él, él a futuro se dirige a mí también. Por ejemplo, aportando lo que dice la profe Mónica, es lo que hablábamos con la profe Nubia, si nosotras dos nos colocamos ciertos parámetros que las dos vamos a manejar, entonces los muchachos van a decir, bueno, a las dos las tenemos que respetar por igual y vamos a aprender, igual vamos a aprender, porque lo que tú dices, porque nos exigen por igual, porque hay un grupo como tal, lo que hablábamos ahorita en la sala, si todos hablamos lo mismo y todos hacemos lo mismo,
no quiere decir que todas tenemos que seguir el plan como yo lo hago, tú lo tienes que hacer, o la clase, no, yo me refiero es a lo social, a lo integral de los muchachos. Lo que tú dices, si yo soy más pasiva, pues ellos van a decir, en la clase de la profe me voy a relajar más, no hago nada, mientras que con la otra profesora sí. Entonces es como hablar esos dos. En el colegio las 2 jornadas son, ese currículo oculto es bien marcado. ¿Ah, sí? Los niños dicen, ¿por qué en la mañana nos exigen y en la tarde no? Cuando llegan los niños de la tarde de contrajornada, no, pero es que nosotros en la tarde nos dejan. Pero mira que no habla con los maestros. Porque hay ciertas normas que toda la vida en la mañana, pues si existen, son para aplicarse, ¿cierto? Sin embargo, también todo eso se ha ido relajando, eso depende de quién está en el ahí grupo como de encargado, acompañamiento, sí. Y entonces vuelve ese sello personal que tenemos cada uno de nosotros. Por formación o por lo que sea, somos o más cuadriculados o menos cuadriculados. Claro. Sí, claro que sí. Y eso es lo que Mónica decía, es muy cierto. Esto probablemente es lo que más impacto duradero tienen los estudiantes. No sé si ustedes han visto algún día, yo recuerdo que cuando trabajaba en un colegio de primaria, los estudiantes, uno sabía de quién eran los estudiantes porque hacían lo que hacía la profe, se movían como se movía la profe, iba para donde iba la profe, reflejan. Y si uno lo ve en eso, uno cree que los adolescentes no, y que ya los mayores, no, claro que sí, claro que sí. No sé si les ha pasado que ellos saben uno cómo saluda. Mis estudiantes saben cómo saludo. Y ellos, si quieren burlarse de mí un día, llegan y me saludan como yo los saludo. Y hacen como yo hago y los movimientos que hago, porque ellos están leyendo todo eso, ¿cierto? A mí me pasó eso también transmite Para el día del valores. maestro hacen parodias. Sí. Ay, sí. Sin que mencionen el profesor, con determinadas poses, cosas, uno sabe quién es quién. A mí el año pasado me ocurrió que había un grupo que venía con una maestra bastante exigente y todo, y en décimo esos chicos eran así. Llegaron a 11 y se relajaron de una manera. Y yo, ¿qué pasó ahí? Cuando miré, habían cambiado el director de grupo en la tarde. Y la profe que tenían ahora era más, pues ya con sus añitos y todo, les exigía menos y todo esto. No, pero eso fue el caos, ya ellos se volvieron, fue súper frescos. Sí, eso sí, eso sí. Y digamos que eso, ¿dónde está escrito? No, pues eso No, se vive, eso se se vive. vive en el aula. Exacto. Bueno, seguimos con un currículo nulo que se relaciona con esas materias que nos enseñan. Y esto se refiere más como, por ejemplo, hay unas materias básicas que siempre uno las va a encontrar, matemáticas, ciencia, lenguaje, pero ¿por qué no, por ejemplo, un día, o por qué no, por ejemplo, enseñar legislación? ¿Enseñar? Legislación, ¿sí? ¿Por qué unas adquieren un valor más alto que otras? Uno dice es que la clase, si hay una actividad, dicen que la hagan en tal clase porque no es tan importante, ¿sí? Entonces a veces es pensar en esas clases de materias que no se enseñan. No porque sea malo, simplemente hay unas materias que no se enseñan y otras que tienen un valor mayor, ¿cierto? Pero eso hace referencia a la clase misma o puede ser aquellas cosas que están en el papel pero que no se llevan a la realidad al aula. Ese no sería el hace operativo. Ajá. Sí, ese es el operativo. Porque No, por cumplir con ciertos requisitos se escriben cosas. Sí. Pero del dicho al hecho. Sí, ese por ejemplo es el operativo, pero este no lo hace como, dice, consiste que en las materias que no se enseñan, por ejemplo, ¿por qué no se enseña psicología? ¿Por qué no se enseña baile como se enseña otra materia que hay una teoría, que no sé qué? ¿O por qué no se enseña legislación cívica? ¿No? Tal vez porque la misma ley general establece las áreas obligatorias y fundamentales. Y ya lo optativo, entre comillas, es de acuerdo al PI institucional. Es que se conoce como de relleno y que muchas veces el relleno no Pero si uno se pone a leer, no sé si han leído que el sistema educativo en Finlandia, que es pues, supuestamente el mejor del mundo, etc., donde uno ve el aula, ¿cómo dices? No hay asignaturas como tal. No hay asignaturas como tal, ¿sí? Sino que es un conocimiento integrado, que es una propuesta pues obviamente totalmente diferente a la que quién sabe si
si llegaremos, es más, y quién sabe si nosotros la necesitaremos también, porque yo siento que eso depende del contexto, de las necesidades, todo, ¿no? No podemos decir que tenemos los mismos recursos que Finlandia, ni el mismo dinero, ni muchas cosas, ni el mismo nivel de Empezando desarrollo. porque los grupos son muy pequeños, son 4 El estudiantes. factor cultural también. La formación docente será otra. Sí, por ejemplo, se habla de un colegio de aulas abiertas. ¿Cuántos chicos quedarían en nuestras aulas si las puertas estuvieran abiertas? Eso, pero cultural. Claro, es una cosa cultural. Porque están acostumbrados a la presión. Porque uno cree que el estudio es como un castigo y que si el estudio del colegio es un castigo, yo dije, pero que es una bendición, pues yo que utilizo el término bendición, es una oportunidad. ¿Cuántos quisieran también? Pero es que también el contexto ha facilitado que entre más estudio, menos oportunidades Claro. tengo. Sí. O sea, eso también es Frustrante. es lo que tú dices, Claro. esa propuesta depende del contexto en que se desarrolla. Porque si yo en mi realidad veo que entre más estudio tengo, pues yo lo hago. Pero nuestros chicos tienen compañeros, familiares y todo que Pues poco estudio Y ellos mismos lo dicen, en familia. el tío de fulanito en Abasto se hace no sé cuánto diario y no tiene más de un tercero primario. En la época nuestra Sí, nos sí, decían sí. que había que estudiar para llegar a ser alguien. Mm, En este momento nosotros no les podemos decir eso a los estudiantes porque no es cierto. no es cierto. No es Cierto, cierto, en nuestra oportunidades. realidad no es cierto, Sí. lamentablemente. Sí, es cierto. toca Sí. cambiar el argumento. Sí, hay que buscarlo. Y finalmente hay un currículo adicional, lo nombran así, como que son todas esas experiencias fuera del currículo formal. Entonces las extracurriculares, lo que uno hace, ¿no? Todo lo que uno hace extra que no está incluido, ¿no? Que nosotros lo sabemos muy bien, porque eso es todas las actividades que uno organiza por ellos, que el tiempo, ¿no? que se da para Lo que hacemos para fuera. motivarlos, lo que se Que hace ellos lleguen fuera. a estudiar en 5, 4. Sí. Extra clase. Sí. La diferencia pronto de es que es voluntario, ¿no? Muchas de esas actividades los estudiantes las quieren hacer, entonces hay un nivel de motivación más grande que con el currículo oficial, por ejemplo, ¿sí? Entonces van como muy separados estos dos. Y también compite con el horario oficial, por ejemplo, entonces, que hay más tiempo para el oficial normalmente que para el extracurricular, ¿cierto? Y normalmente se le da una mayor importancia a lo que está oficialmente aprobado que a esas otras actividades que se desarrollan, ¿cierto? O sea, la media debiera ser un currículo adicional. Porque si tú dices, bueno, esa parte de lo reglamentario, pero también voy porque quiero, si se aplicara esto de que la media fortalecida es atiende a los intereses y yo tengo una oferta que escoger, entonces yo voy allí porque quiero. Esa sería la proyección. Sí, en alguna medida, claro, desafortunadamente no se ha llegado al nivel de que sea optativo, ¿cierto? Y uno también dice, pues, no sé, si me pusieran a aprender matemáticas, bueno, no me gustan las matemáticas, pero algo que no me gustara todos los días, por tantas horas, probablemente habría un nivel de frustración. Sí, claro, ¿cierto? Entonces nuestro trabajo sí es muy duro, porque es enamorarlos también, diariamente, ¿no? Aparte de evaluar y de formar y la clase y todo eso, es la cuestión de motivacional, ¿no? Entonces, sí, pero sin embargo, todos estos, fíjense que yo creo que nosotros desarrollamos algo de todos ellos, ¿cierto? Todos contribuyen a la educación, a la formación de los estudiantes, todos. Entonces no podría decir, es que debemos regirnos es por el oficial, no. A mí me parece el oficial importante porque tampoco, si no hay, nosotros sabemos que tenemos esa cultura, si no se formalizan las cosas, cada uno puede coger por un lado diferente. Entonces, ¿para qué hacer una propuesta? ¿Para qué denominarlo? ¿Para qué? ¿Sí? Si no hay tampoco un nivel de formalismo. Siento que sí debe haber, pero también no se puede desconocer el operativo, que hay una protesta, que hubo una marcha, pues que no hubo clase por 2 semanas, entonces hay que retomar, ¿cierto? Esa es la dinámica del colegio. No, eso no pasa. Es en Bogotá. En tus imaginarios. Bueno, y pues vamos a unos ejemplos prácticos, ahora sí.
Yo he incluido, podría incluir otros más si ustedes ven la necesidad, pero el primero es un sílabus del Diplomado de Diseño y Gestión Curricular de la Universidad de La Salle del 2014. No sé si alguna tuvo la oportunidad de ser parte de ese diplomado, fue precisamente para la vida fortalecida. Una profe que ya no está. Que ya no está. Sí, un material muy bueno. Y vamos a ver, quiero que ahora que veamos los ejemplos puntuales nos fijemos tanto en la forma como en el fondo, ¿sí? Porque nosotros vamos a tomar pues, elementos de los dos para construir los nuestros. En segunda medida incluye un syllabus of the Modular Understanding Education Policy, aunque no estamos preparando para maestría, me gustaría que vieran, esta es una materia que yo tomé en la maestría el año anterior en la universidad, y se llama Understanding Education Policy, y la maestría es Education General International Development. Entonces me gustaría es porque viéramos qué está pasando en otro continente, cuál es la propuesta que ellos tienen, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar un sílabus de esa materia y más aterrizado en nuestra realidad el sílabus Introducción al Inglés, que es de la licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle. Esto porque además nos serviría para empezar una articulación, o sea, verlo, ¿qué está en este sílabus? Y nosotros cómo estamos, ¿cierto? Y qué componentes tiene cada uno de ellos. Entonces permítame, me saco un poquito de acá y voy a ir a aquí. El primero dije que era el de sílabus ejemplo. Introducción, sílabus ejemplo. Sí, es prudente. Es prudente, sí, porque todo el tiempo sale. Sí, ¿sí? claro. Entonces, como ella busca, no lo muestra. Pero ahora sí quiero que les muestre. ¿Ese es un programa o viene con el computador? Vamos a ver Pues si sí, también. lo deje hacer. Perfecto. Porque sale todo lo de Bien, entonces miremos este de la Universidad de La Salle, Producto de Educación Media Fortalecida, Diplomado en Diseño y Gestión Curricular. Sílabus del módulo Gestión Pedagógico Curricular, el módulo como Construcción Cultural. Entonces, presentación del módulo, tiene una descripción general, enfoque y tiempo de trabajo. Posteriormente, propósitos del módulo, que los llamaríamos objetivos. Contenidos, actividades que se proponen para el desarrollo del proceso, que nosotros también hemos puesto en nuestro formato de actividad, ¿no? Presentaciones orales y virtuales, lecturas de apoyo, foros de discusión, reflexiones, etc. Acompañamiento, asesoría, retroalimentación. ¿Qué recursos? Se nombran los recursos. Estrategias y actividades de evaluación, eso también lo hacemos nosotros. Desarrollo del módulo, entonces ya componentes de trabajo y reflexión del módulo, entonces ya se ve más específico, ¿no? Sí. Contenido, material, qué lecturas, etc. Actividades y productos. Segundo componente, pues la misma historia. Tercer componente, la misma historia. Cuarto componente. Como las unidades. Exactamente. Y luego lecturas complementarias o referencias. Bueno, aquí las llaman y ya. Pues obviamente el jefe de coordinación de currículo y el jefe de coordinación de pedagogía y didáctica fueron los que hicieron esta propuesta.
Bien. Entonces este es un formato, ¿no? Con unos componentes. No sé si recuerden el institucional, creo que es horizontal más que vertical, ¿no? Esta es una propuesta más vertical, un poco más, aunque sí tiene un formato, no está tan encasillado, ¿no? Hay unos que vienen con más casillas. Entonces, esta es una propuesta. Ya les enseño la otra, ahora sí. Este es el de la materia de... Y esta era la página 29. Entonces, allá los denominan modules en cambio de materias o subjects, dicen core module. Está cuánto se enseña, el nombre de la materia, esta es la maestría, qué días, dónde, el nombre de los profesores, de los tutores, module summary, que sería como una descripción del módulo de la materia, los aims, los objetivos, learning outcomes. This is by the end of the module, we hope that students will, metas. La estructura. Por ejemplo, aquí dice the module resource pack contains, bueno, porque pues tiene un material, entonces está explicando el material, contains a background reading for each week's topic, and this is essential reading for all the students. The sessions will normally include an input of about an hour from the lead tutor of visiting speaker from that week, including time for questions. This will be followed by seminar sessions organized around particular activities. Time will also be available for individuals to speak to tutors. So, en un párrafo casi que cómo se estructura la sesión, ¿no? Sí. En un párrafo. Bastante sintetizado, muy concreto. Sí, muy concreto. Ajá. Assessment. The module is assessed by one written assignment of 5,000 words. Further details will be available in the module. Ya después lo explican cómo son pues, más detalles, pero está nombrado cómo es la evaluación. Y luego las poquitas lecturas que habría que hacer. Muchas. Y también otros journals bueno, y ahí hay otras materias también, pero tienen el mismo formato. Entonces esta es otra opción. Fíjense que no hay, ¿qué ven de diferente algo? El cuadro, sí. Aquí está. Sí, claro, aquí uno tiene que leer bien. ¿Dónde voy? Claro, el cuadro le ayuda a uno a casillar más la información. Las actividades fueron más sintetizadas en la estructura. Sí. No dice recursos. O sea, menciona las lecturas, pero sí. O sea, no especifica otros recursos. Solo las lecturas va a ser netamente de lecturas. Claro que pues bueno, aquí como el nivel de maestría, todo es lectura básicamente, todo es lectura. Y no sigue un apoyo virtual, pero lo menciona de pronto en otro lado. Porque este es un libro completo, fíjense, tiene 71 páginas, ¿sí? Entonces claro que aquí está mucho más detallado, pero específicamente el sílabo sería esta partecita. Bueno, este es otro formato. Y el último, introducción al inglés, habíamos dicho. Claro que hay otro que me gustaría que viéramos de luego, que es el desarrollo de habilidades investigativas que nos sirve para proyectos. Sí. Pero veamos el de inglés. Que nos sirve. Universidad de La Salle, formato básico oficial para elaboración de sílabos, microcurrículo, programas nuevos o redimensionados, identificación del espacio académico, entonces la facultad, el programa, el departamento, el nombre del espacio académico, Introduction to English, código, área curricular, tipo de espacio académico, pues hay una identificación muy detallada del espacio académico. Periodo, número de créditos, horas presenciales, horas independientes, el horario, la modalidad, el nombre del docente. Luego dice articulación con la macrocompetencia, núcleo y práctica investigativa. Aquí de pronto empezamos a ver una serie de términos que nosotros no vamos a tocar,
pero que sí son importantes como reconocer que estas competencias, macrocompetencias, porque es el lenguaje que se está también utilizando ahora, de pronto lo relaciona, no sé si estoy equivocada, uno a veces al hablar de competencia lo relaciona también mucho con el ambiente laboral, porque la iniciativa de las competencias nació en Estados Unidos gracias a las empresas, en realidad, ¿sí? Era que uno quería que los estudiantes o los egresados tuvieran la capacidad de poder hacer cosas en el ambiente laboral. Entonces, ¿para qué eres competente? Uno dice, ¿no? Entonces, desde ahí se inicia todo este enfoque por competencia, esta propuesta por competencias, y por eso se habla de macrocompetencias. Que, bueno, puede sonar un poquito mal, pero la macrocompetencia es como ese objetivo grande, ¿no? El objetivo general, y las competencias específicas, pues más hacia los objetivos, que es en los términos que creo que hicimos la propuesta, ¿sí? Hicimos objetivos y objetivos generales. Bien, luego hay una intencionalidad formativa que tiene que ver con el PEUL, y el PEUL es el proyecto educativo de la Universidad de La Salle. Competencias integrales a desarrollar en relación con el perfil integral. Entonces fíjense que otra vez está el tema de competencias integrales, colocan el nivel, el marco común europeo, que nosotros también estamos trabajando con ese lineamiento. Aquí esta propuesta, no todas son iguales, tiene en cuenta el knowledge, abilities, attitudes, que sería el conocer, saber hacer, saber ser, ¿cierto? Contenidos del espacio académico, explicado y más enumerado, detallado, y lo tienen por semanas. Aquí son 16, si no estoy mal, semanas, 16 semanas académicas. Y bueno, la diferencia tal vez con el colegio es que aquí son 16 semanas o son 16 semanas. No pueden ser menos, ahí son 16 semanas, siempre. Y deben respetarse los temas y llegar hasta donde se propuso. Entonces, de pronto, esa es una diferencia en el colegio, porque hay unos eventos en el colegio que son inesperados, ¿sí? que se salen de nuestro control. Pero la idea sí es que uno programe por lo menos para tratar de alcanzar unos objetivos y tratar de al menos alcanzar la semana. En algún colegio me decían son 15 semanas en realidad. Se supone que son 20, ¿no? Sí. Se supone que son 20, sí. Pero ahí deberíamos, por ejemplo, incluir una semana de, si se llega a acuerdo, la semana de nivelación, por ejemplo, ¿cierto? No sé si ahí está incluido que hay una semana de receso, pero creo que es independiente. No, eso no es independiente. No se puede. Cuando hubo este año, hubo 2 semanas de paro. Eso sí nadie lo pensó. Eso sí nadie lo pensaba. Entonces, pues se fueron corriendo. Y aunque se hace reposición, no sé si les funcionó, pero no es lo mismo. Lo mismo las otras actividades, que la izada de bandera, que la semana de la paz, que la semana de no sé qué. Todo eso va reduciendo las clases. Eventos como este. Ajá, por ejemplo, claro. Pero en nuestros 4 años es la primera vez que nos dan este espacio. Sí, claro. Qué bien, igual es un espacio muy valioso porque es necesario. Entonces, fíjense, esta es como la organización, ¿no? Por semana. Y nosotros miramos los saying what you do in your free time, saying what you like and dislike. Fíjense la manera de narrarlo, ¿no? No es, porque podría ser in your free time, sería present simple. Free time activity sería hacia el vocabulario. Saying what you like and don't like. So, presente simple. El tema es presente simple y nosotros lo sabemos ahí, pero no está en conceptos gramaticales. Comunicativos. Sino, y dice semana de oración en la isla. e incluye la semana, ¿dónde la dice? First term written and speaking exam. Claro, porque es que
A veces uno se olvida que, pues, que hay que abrir espacios para evaluación y planea clase como si fuera derecho, ¿no? Pues hay que abrir espacio a la evaluación también, que es muy importante. Bien, entonces, y luego, ¿qué trae? Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el perfil, para las horas presenciales y para el trabajo independiente. Nosotros sabemos que en el colegio se da otra dinámica. Pero aquí no debe, aquí debe estar incluido dentro del trabajo independiente. Perdón, ¿qué me están preguntando? Nosotras no podemos dejar tareas ni nada, porque todo se debe hacer así. Esa es una limitante para nosotros. Pero en la regular también, ¿no? Es institucional. No. Sin embargo, en la regular también las tareas son mínimas. Entonces, los chicos, por un lado, poca investigación fuera, poco trabajo fuera. El incumplimiento es altísimo. El incumplimiento es altísimo. Tú pones un trabajo y menos de la mitad del curso lo hace de verdad a conciencia. Muchísimos llegan y se copian de otro. Se escriben ahí. En la clase de matemáticas trabajan en inglés. O sea, uno se siente más confiado de ver que lo hacen en clase. Yo confío en eso que hacen en clase. Por eso, pero igual, no debería, miren que si estamos mirando un componente de investigación, eso va en contra de cualquier cosa. Y de todo. O sea, va en Porque contra de se cualquier trabaja formación. Sí, y eso puede ser, me parece que podría llegar, por ejemplo, a ser un gran choque cuando entren a la universidad. Pero por supuesto. Porque le dejan a uno tareas en la universidad, Durísimo. El nivel de lectura que hay que hacer y de análisis, que analizar uno dice no es tan fácil, y uno que no desarrolla mucho esas habilidades de reflexión, de análisis, le cuesta. Yo recuerdo una de mis primeras clases en la maestría el año pasado, y es una universidad que recibe a muchos estudiantes de todos los países del mundo. Entonces es muy interesante. Al principio lo que más me causaba de pronto interés era ver la forma de estudio de tantas nacionalidades diferentes. Entonces se ve que todos los orientales son súper estructurados, disciplinados, llegan a todo, trabajan por la noche, en la madrugada, el domingo, a toda hora, siempre en el estudio, porque ellos son muy disciplinados. Y uno ve los latinos, el desorden, el que hable primero, el que grite, que yo hablo primero que tú, que nos hablamos de esquina a esquina. Es muy chistoso ver esas dinámicas. Pues los ingleses y los americanos son muy puntuales, muy estructurados también. Pero se me olvidó a qué iba, la que estamos hablando. De las tareas y del trabajo. Del trabajo autónomo y del pensamiento crítico. Y ellos nos ponían, qué sé yo, un ejercicio, una lectura. Y era una lectura, bueno, hay unas muy largas, pero había unas que no eran tan largas, pero la discusión que se formaba, porque son perspectivas tan diferentes de ver un tema. Por ejemplo, recuerdo uno de una lectura que hicimos, como en Francia, como hay tanta migración, llegan las niñas musulmanas a los colegios, y estaban tratando de determinar si les dejaban usar su burka y su atuendo o no, porque era, pues constitucionalmente hay que dar libertades al pueblo, no sé qué. Pero decía otro, pero si a ella la dejan usar eso, entonces yo puedo utilizar mi gorra, porque a mí me van a decir no, y empezaba a haber un diálogo y un debate pero uno acá a veces, como está tan inmerso en su cultura, se le olvida criticar, o sea, y verlo desde otras perspectivas y abrir esos espacios. Sí, ese pensamiento crítico. Uno dice, eso es así, bueno, y eso a otros estudiantes se les pasa, ¿no? Eso es así, bueno. Pero es lo que tú dices, al empezar, claro, llegar a pensar las cosas de forma distinta, así yo sea como sea, tratar de abrir la mente a otras posibilidades. Sí, porque es que esos ejercicios lo hacen a uno de verdad descubrirse. Yo soy así y no me había dado cuenta. Tengo un amigo que me decía que él se había dado cuenta que era homofóbico por esa clase de contexto. Y yo no me había fijado que, no sé, o que soy racista.
hay gente, a mí me extraña, yo digo, a veces me preguntan que si en Colombia hay racismo, yo digo, siento que hay un nivel de racismo, pero no como el gringo, por ejemplo, que siento que es tan O los extremo. franceses son totalmente Sí, xenofóbicos. sí. Pero uno se viene a dar cuenta, eso es como cuando, y nosotros tenemos la posibilidad de abrirles esos espacios también, venga, piensa diferente, competencias integrales en relación con el perfil, aquí lo mismo tratan, hay un peer assessment, hay un self-assessment, hay un integrating project, hay grades report, entonces el first term, ¿cómo está organizada? Pues es un 35%. Students' performance and class activities, participation and self-assessment, assignments, quizzes, worksheets, reading project presentation, y luego un first midterm exam. En el second term, pues algo similar, 35% también, y un final exam. Tenía una pregunta, ¿qué establece, porque es que eso lo hacen todas las universidades, que haya el corte, los 3 cortes, el primero, segundo y el final? Pero en la universidad, pero nosotros eso lo dejamos en la media a decisión del colegio, porque es que primero coordinar que hubiese 3 terms. ¿Cuántos bimestres hay? 4. 2. Por semestre. ¿Por semestre? Por semestre 2. Entonces, agregarle otro es más trabajo. ¿Y qué se va a hacer con esa nota? ¿Se le suma una o sí? Entonces hay mucho más coordinación de eso, por eso nosotros decimos no. Que sea semestral, obviamente, necesitamos que sea semestral, pero el sistema de evaluación sí se puede acomodar a que cuando haya entrega del informe, pues nosotros también hagamos 2, digámoslo, en cambio de 3 cortes, 2 cortes. ¿Sí? Que el semestre tenga 2 cortes en cambio de 3. Lo que más nos preocupa es que sí haya claridad en cómo se evalúa, que sea cualitativo y cuantitativo, que sea autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, ¿sí? Que hayan unos parámetros claros. Pero esta es, digamos, la forma en cómo ellos, cómo está la universidad. Y luego las fuentes de información y canon de los libros sobre bibliografía y la cibergrafía también. No es utilizar esas herramientas, sino las da a conocer, entonces, por la base de datos, en fin. Entonces, y datos del docente. Ese sería el último sílabo. Después más bien leemos, cuando veamos ya lo de proyectos, vemos el de habilidades investigativas y otros porque en algún momento debemos tratar de conectar lo que estamos haciendo con qué materias podrían ser homologables en la universidad. Entonces, por ejemplo, aquí sería una introducción al inglés, hay otro que se llama como lenguaje no sé qué, siento que esas 2 podrían ser homologables. Entonces tenemos que ver a ver, terminemos esta que voy a como que no demorarnos mucho en esto, que ya vimos los sílabos. Entonces aquí tenía una pregunta, pero creo que pues no sé, según los ejemplos vistos, ¿cuáles serían los componentes de los microcurrículos para la MF del colegio? Pero pues ya habíamos visto un formato, no sé si les parezca que sigamos con, tú lo puedes socializar con las profes, ¿cierto? Porque Las ustedes nos profes. entregaron, pero yo no lo miré. Sí. Cada una hizo lo de la optativa ahí. Lo que tú enviaste. ¿Ah, que vio Julie? No. Creo que a ti No, Sí, que era así. Sí, pero me refiero que ese formato no lo seguimos. Lo volvimos en inglés. ¿Tú lo seguiste? Porque yo sugerí que no te habías ajustado. No, pero es que inicialmente cuando nos pidieron que planteáramos una clase, eso era otra cosa. Después cuando hicimos los currículos, yo por lo menos usé un formatico. Sí, el mismo. El mismo. Y tú Según las que novia no. No, creo que Sí, yo tengo cada uno. No, yo lo tengo, pero yo no lo uso. Ah, Que tú inclusive estabas todavía pidiendo que se debatiera. Tu microcurrículo lo hiciste en otro formato distinto. Es que yo lo propuse por proyectos. Y cuando se trabaja por proyectos no funciona así.
¿Sí me entiendes? Uno no trabaja por etapas, etapa de indagación, etapa de sustentación, etapa de revisión. No, pero igual aquí estaban simplemente las generalidades. Sí, decía objetivo general, objetivo específico. No, yo te dejé el impreso mío para que se... Sí, yo lo tengo, sino que como estuve en Bolatá no... Pues hagamos una cosa, Ahí, mañana... ¿Tú lo tienes ahí? Ah, lo llevamos. No, este fue el que yo, uno que yo había... El que dejaste en el colegio. Pero, ese fue el que yo vi. Sí, Marcela sugirió en una reunión, me lo mandó al email, pero entonces yo se los reenvié en inglés. Sí, Ese mismo, pero en Este. inglés. Ah, regálame ese. sí, no, sí, Sí, que yo había dejado impreso el día que no podía estar regalando. ¿Sabes por qué la profe? Porque fue cuando estaban con la profe Daisy en lo de la semana de... ¿Del piso? Sí, señor. ¿No? No, eso fue antes, sí. ¿Fue antes? Sí, claro. Porque yo este sí lo tengo, Lo fue antes. pero no recuerdo nada más. Porque el de Julie que envió yo no lo usé para hacer la propuesta. No, inclusive es el que quedamos en que pues habían ciertas cosas que se podían manejar bien, pero que igual como tú enviaste ese, nos acogimos a eso. Porque estaba más Objetivos, interesante. contenidos, didácticos, objetivos, sí, es más o menos lo que yo. Listo. Pues como viendo los ejemplos, sacando los componentes que uno encuentra comunes, pues digamos que nos acojamos a un formato para que quede uniforme, si les parece. Entonces mañana trabajaremos otro. Listo. El sí, el que mandó. Bueno, no sé si termináramos ahí, quedan 2 diapositivas, pero no creo que las podamos ver para esto. ¿Y lo de proyectos aquí? Sí, espérate, ya voy a terminar con esta. ¿Cuál sería la metodología propuesta entonces para realizar los microcurrículos? Entonces, yo hice una lista de aspectos, pero si les parece incluir algún otro, pues como para manejar los mismos criterios. De alguna forma identificar los perfiles profesionales a formar para el caso concreto, el perfil de egresado a la media fortalecida. ¿Sí? Entonces lo que habíamos hablado. Identificar los ejes o los espacios académicos, pues entonces ya acordamos que fueran 2 espacios académicos, de habilidades comunicativas y de proyecto. Determinar la secuenciación y estructuración de los ejes, pues siento que simplemente los 2 ejes se desarrollan durante los 4 semestres, entonces no tienen cambios ahí. Construir los sílabos o los microcurrículos o planes de estudio que tendrían, pues dentro de los aspectos, los objetivos o competencias, unidades de aprendizaje o contenidos que sean secuenciales y coordinados, las actividades. Entonces simplemente es este mismo formato, solo que lo enumeré. Los recursos sí no están incluidos aquí y no sé si consideren incluirlos o no, por eso lo puse como opcional. Tiempos, entonces acá no dice como la organización dentro de cada espacio, pero me parecería, sugeriría que fuera ojalá obviamente por semana, y si se pudiera por semestre y si se pudiera por semana. Y los resultados esperados que son visibles a través de las estrategias de los criterios de evaluación, pues simplemente ese es el formato y están las referencias. Si ustedes necesitan, se las envío. Bueno, empezando con todo el tema de que finalmente con el colegio vamos a trabajar bimestral. No se puede semestral. No, porque sigue en contravía de... A ver, aquí podemos... Entiendo que para la propuesta es el semestre de trabajo, pero nosotros tenemos que hacer cómplices para el mes, porque debemos coincidir. Y aprovechando el momento, me parecería prudente que a partir del año entrante iniciáramos muy cercano al inicio de todos los cursos, porque eso es algo que ya entra en desfase. Que torpedea, o sea, como que retrasa un poco todo el proceso que se debe llevar. La verdad es que yo este año le manifestaba, creo que a mi novia, que perfectamente, por ejemplo, con los niños de noveno se
a hacer el examen de clasificación. El 90% de nuestros niños de décimo son de noveno. Es decir, los poquitos que lleguen es muy fácil aplicar la prueba en algún momento. De final de año. No, noveno a final de año. Y los nuevos sí al comienzo del año, pero en un momentito. Y puedes aparte, solicitar como área que hasta tal fecha se hace el examen. Sí. Inclusive los nuevos, para que puedan entrar a la institución, A los que hicimos este año. se les puede presentar. Sin embargo, mira que el resultado es que el nuevo no está... No es que no le está bien dieron y da lo cupo, mismo. no, le dieron cupo a unos nuevos que nosotras vimos en el diagnóstico que Que estaba no, mal y que no, igual por le eso. dieron el cupo. Entonces ahí tendríamos que mirar cómo queda planteado eso en el Exacto, CIE. ese Ese se es hace, el del si CIE. queda en el 100, entonces ¿Quién? no nos lo ¿Quién? mandan. Entonces empecemos como a tomar apuntes de esas modificaciones del CIE. Sobre todo el que va a estar el viernes. Para el viernes, entonces. Coger esas ideitas, esas cosas que se nos Pero eso, ocurren. déjanos Por esas ejemplo, ideas, es- profe, que ese a veces tipo de son- cosas son Ya está, Pero Eso lo estuvimos hablando con Angie, que nos parece muy viable. O sea, no hay ningún inconveniente en dejar evaluados a los chicos del noveno. Sí, No hay claro. ningún inconveniente. Con eso iniciamos. De manera que el otro año solo se evalúan De pronto una de las demoras es que la señora rectora debe hablar con ellos, entonces siempre se espera la reunión de tal fecha. Perfectamente eso puede plantearse el noveno. En noveno hay graduaciones, por ejemplo, hay un pequeño grado. Es un momento en que la señora rectora podría aprovechar para Sí, hacer ese y ya los que van para base ya están o en la entregados. reunión final de entrega de boletines para evitar La demora. la demora y Sí, poder empezar a tiempo porque nosotros eso va en estuvimos contra hablando de nuestra. eso. Sí. Es muy importante empezar. Pero entonces